Muchísimas gracias por haberme invitado al grupo y a la autoridad de este museo, que yo conocí en otras épocas bastante distintas, cuando la Placita Colón todavía no estaba remodelada y la Loma Santana era un baldío donde se podían remontar barriletes, y veo que por fortuna ha cambiado y mucho y para bien. La charla que tengo preparada yo y que les traje, en realidad tendría que tener el título que está aquí. Y cuando lo pensaba, no tuve para nada la intención de parecer gracioso, sino que yo hago arqueología y trabajar en la arqueología de un grupo humano del que no sabemos prácticamente nada, como son los esclavos africanos de Santa Fe en el siglo XVII, es bastante difícil. Decía, a veces yo me siento, si tengo que identificarme con algún personaje mediático, no es nunca con Indiana Jones como piensa toda la gente, más bien mi personaje preferido es Columbus, el detective. Yo antes tenía ese dato, ¿dónde lo vi? Ya lo vamos a encontrar. A lo mejor mi señora lo tiene en el otro saco. Y lo busco y por ahí se hace la luz. No se me vaya, señor, tengo que hacerle una pregunta. O a veces me acuerdo de la escena final del Silencio de los Inocentes, cuando la detective está en la oscuridad y la están mirando con los lentes para ver en la oscuridad, y ella sabe que la están mirando, pero no sabe quién, dónde, ni con qué se va a encontrar. Y de golpe tiene la visión mental, el presentimiento, y para ese lado apunta. Es muy difícil, como les decía, localizar algo en la oscuridad. Y es eso lo que estamos tratando de hacer con verdadera desesperación. La siguiente. Los esclavos que llegan al Río de la Plata vienen en distintas épocas y de distintos lugares. El que se los reconozca como provenientes de Angola, o se los reconozca como provenientes de Cabo Verde, o de Elmina, o de Guinea, no significa que esa sea una realidad étnica. Esos son los puntos de embarque. Para eso se los concentraba en esos puntos, se los despojaba absolutamente de todo, hasta del nombre, o principalmente del nombre, para cortar la relación con los linajes, y a través de los linajes cortando esa relación, quitándoles el nombre, se hacía que perdieran el contacto con los antepasados y perdieran el contacto con los dioses protectores, de manera que el individuo quedara absolutamente inerme y pudiera ser manejado con mayor facilidad. Se los marcaba en la cara, en la espalda, en el hombro, 1, 2, hasta 3 o 4 veces, y después se los sometía durante toda su vida, que no duraba más de 10 años, en las mejores condiciones, sino 7, se los sometía a una rigurosidad verdaderamente increíble, se lo despojaba de todos los derechos y se le despojaba de todas las posesiones, hasta tal punto que solamente le quedaba lo que pudieran reconstruir en su cabeza con los retacitos de esa África que habían podido conservar. Un África que en la mayor parte de los casos no era el África real, porque muchos de esos descendientes de esclavos, lo que ahora se conoce como afrodescendientes, en esa época no habían estado nunca en África. Entonces, cuando se hablaba de Guinea, se decían distintas cosas.
Guinea era un jefe que encontraron los portugueses a la altura de la isla de Cabo Verde, un reyesuelo local. De ahí los portugueses empezaron a llamar Guinea a todo el territorio que conocían. En la actualidad Guinea es un golfo, pero en un momento llegó a personificar a África, pero no el África real, un África ideal reconstruida en la cabeza de los africanos esclavizados y sus descendientes. Esa África es la que estamos tratando de localizar a través de los elementos materiales. La siguiente. Bueno, como decía, en el siglo XVII, en Santa Fe la Vieja, se sabe que había dos tipos o esclavos de dos proveniencias, de Guinea y de Angola, que eran los puertos de embarques. La siguiente. A nivel arqueológico, bueno, a nivel documental sabemos muy poco de los esclavos de Santa Fe la Vieja. Empiezan a estar documentados a partir de 1620 aproximadamente, en la parte media de la existencia de Santa Fe la Vieja. Hacia 1660, cuando se hace el traslado, en 1680 más o menos, llegan a constituir la tercera parte de la población de la ciudad de Santa Fe, pero no sabemos cuántos eran en Santa Fe la Vieja realmente. Sabemos que eran muy caros, costaba un esclavo, costaba tanto como una casa en la ciudad. Las casas no eran muy imponentes, tenían 3 habitaciones, pero eran las más grandes que había, o una estancia sobre el río Salado. Ese era el valor de un esclavo. El mayor propietario era Hernán Arias y su esposa, la muerte de Hernán Arias, que tenía 60 y tantos esclavos. El resto de los propietarios tenían muchos menos, 1, 2 o 3 a lo sumo. Arqueológicamente a veces aparecen en los testamentos como donación a los descendientes o como dándole la libertad o decretando condiciones un poco más benévolas para determinados esclavos, como aparece en el testamento de la isla de Canaria. Arqueológicamente, hace muchos años, en la década ya del 50, el doctor Zapata Goya dio a conocer materiales provenientes de Santa Fe la Vieja que hacían pensar en la producción o el uso por parte de esclavos, fundamentalmente pipas y algunas cabecitas que representaban imágenes de negros, como se les decía en esa época. La siguiente. Afortunadamente había otro sitio que se dio a conocer en 1936, las excavaciones de Santa Fe la Vieja, recuerdo, comienza en 1948, así que la existencia de este sitio de conocimiento es anterior, que está, este es Santa Fe actual, arriba está Santa Fe la Vieja, y en la mitad está este sitio que es el Campo de los Zapallos, en el arroyo de Leyes. Allí no arqueólogos sino coleccionistas santafesinos reunieron una colección impresionante de materiales cerámicos que, en contra de lo que era tradicional en la zona, en que todo aparece roto y fragmentado y desparramado, estaban piezas enteras con formatos muy extraños, distintos a todo lo que se conocía, y que estaban enterradas. Esos materiales eran muchos, algunos hablan de 800 piezas, otros que la colección reunida tenía más de 1000 piezas. La mayor parte de lo que se conserva fue comprada por el Museo Etnográfico de Buenos Aires y el resto está disperso, el resto de lo que se conservó, repito que no es ni la 10ª parte de lo que existía,
Está conservado en distintos museos, entre otros aquí en el Museo de la Universidad de Córdoba, que tiene una excelente muestra, de la que ustedes van a conocer mañana una parte que se va a hacer la apertura de la muestra. La siguiente. Santa Fe en esa época era una ciudad abierta, en la que la existencia de los esclavos no era demasiado difícil, no había grandes plantaciones, la actividad principal era la agropecuaria, fundamentalmente la ganadería, las casas eran pequeñas, tenían 3 habitaciones, de manera que no había más lugar para vivir que el propietario, y los esclavos vivían en las galerías, dormían en las galerías, dormían en los percheles, en los lugares donde se guardaban los elementos de labranza, o vivían en la periferia de la ciudad, de manera que no había mayores dificultades para que se movieran y durante la noche desaparecieran y se reunieran. Eso es lo que suponemos. Documentado no existe nada, no hay cartas personales, no hay ningún documento personal que se haya conservado en Santa Fe la Vieja. Toda la documentación, que son muchos tomos, son de documentación oficial. Y en la documentación oficial no aparecen referencias prácticamente sobre la vida de los esclavos, como tampoco aparecen referencias al vasco, que sin embargo era una lengua que debió ser hablada por gran parte de la población de Santa Fe, que había nacido en Vizcaya. No hay referencia a los vascos y no hay referencia a la vida de los negros esclavos. La siguiente. Lamentablemente, los materiales, aquí pueden ver algunos de los materiales extraordinarios que tiene este sitio del Arroyo Leyes. Nunca fueron atribuidos a negros. Antonio Serrano pensaba que, si bien eran materiales reales, originales y bastante antiguos, ellos pensaban en bastante antiguos, en 100 años o a lo sumo 200 años, pertenecían a los moccovíes, ya reducidos de la zona. Por una serie de divergencias que se producen entre Antonio Serrano y las autoridades del Museo Etnográfico, que a la vez eran quienes manejaban la ley 9080 de protección de sitios arqueológicos, por divergencias personales que existían entre Serrano y Ferengüeli, que era el geólogo más importante de la Argentina en ese momento, y con Francisco de Aparicio, que estaban enemistados por causas totalmente ajenas a la arqueología, estaban enemistados por problemas suscitados en la adjudicación de concursos docentes en la provincia de Entre Ríos. Primó en última instancia la opinión de Ferengüeli, y después de haber declarado y publicado en los diarios que era el hallazgo arqueológico más extraordinario de las últimas décadas, pasaron a ser considerados falsificaciones. Falsificaciones, ¿por qué? Porque no se parecían a nada, porque yacían en una forma absolutamente distinta a toda la producción arqueológica del país, porque tenían formas extrañas que lindaban en lo grotesco textualmente, y no dice basofia, pero dice un término parecido que en este momento no me acuerdo. Y se atribuyeron las falsificaciones, miren, estamos hablando de más de 1000 piezas, hechas por los lugareños para embromar a los arqueólogos. El único, Ferengüeli, que era el principal geólogo de la Argentina, lo repito, fue al lugar y no hizo ni siquiera un estudio de suelo para ver cómo era el sitio donde estaba este
Sí, se quedó en un rancho donde le dijeron que en otro de los ranchos donde lo fabricaban. Y no fue a ver si eso era cierto, pero escribió poniéndole en la lápida a Serrano, que después de eso se fue al Brasil, y a un sitio extraordinario como era este. El único que excavó en esta zona fue Francisco de Aparicio, que dice que el material estaba a 80 centímetros de profundidad en tierra negra por debajo de una capa de arena. Esa capa de arena espesa fue localizada recientemente en San Javier y corresponde a la inundación de 1905. De manera que alguien a fines del siglo pasado, según esta teoría, se preocupó de hacer 1000 piezas de gran calidad en algunos casos, en otros no. Estas piezas son distintas, evidencian otra mano, y estas, aún distintas, sí podrían tratarse de falsificaciones. Y las enterró por debajo en una zona no urbanizada para embromar a los arqueólogos del futuro. El primero que las atribuyó a la obra de los negros esclavos fue un gran arqueólogo argentino, el doctor Alberto González, recién en la década del 60. Y a partir de allí lo retomó Javerson, y a través de Javerson comencé a trabajar yo con esta colección, cuya fotografía todavía estoy reuniendo. Yo creo que esto es la obra, voy a adelantar mi opinión personal, esta es la obra de una persona o dos personas muy versadas en lo que es la mitología y la religión de África, fundamentalmente de la zona del Dahomey, donde el culto fundamental era el vudú, el mismo vudú que después encontraríamos en Haití, y que lo que se hacía en ese lugar no era un establecimiento habitacional, ni un refugio de esclavos fugados, porque estaban en la ruta que seguía todo el mundo para ir de la Santa Fe Vieja a la Santa Fe Nueva, sino que se trataba de un sitio ceremonial. La siguiente. En esta colección se encuentran figuras que tienen muchos puntos de coincidencia con los bronces de la región de lo que ahora es la República de Benín, justamente lo que en esa época, en el siglo XVII, era el Dahomey. Aquí hay figuras en bronce y en latón de Dahomey. Este es un portugués, porque son bronces del siglo XVII precisamente, un portugués con arcabuz, y fíjense en el detalle de los ojos abiertos que tiene la figura, que es muy coincidente con la figura que se encuentra en el Arroyo Leyes y en las colecciones del Museo Etnográfico de Santa Fe en la Vieja. La existencia de estos bronces, que son hechos a la cera perdida, implica que atrás de los bronces había un ceramista extraordinario o una serie de ceramistas que hacían la matriz de cerámica para que después se hiciera la figura en bronce. La siguiente. Otros elementos que aparecen juntos son, por ejemplo, este es un plato de Santa Fe la Vieja. Les recuerdo que Santa Fe la Vieja fue descubierta después del Arroyo Leyes, en que hay una figura de una serpiente atacando una rana. Esa figura es tradicional en la cerámica del siglo XVII, en el Dahomey, como pueden ver en esta es una artesana de la década del 60,
que hacían cerámica tradicional del Laomei. Y estos son los gemelos, una representación muy popular en África, que también aparece en las colecciones de Deleuze. Y esta es una cabeza de una serpiente del arroyo Leyes, muy similar a la serpiente que está en el plato de Santa Fe la Vieja. La siguiente. En la colección existen también una iconografía muy variada. Si lo que yo pienso es real, esto está representando imágenes elaboradas en el siglo XVII, vamos a poder duplicar por lo menos la iconografía que se conoce, porque esto tiene un sentido simbólico. Yo estoy seguro que todo lo que está enterrado simboliza algo, tiene algún reflejo en el campo de la religión o de la mitología. Pero además está representando personajes reales, a veces son retratos o casi retratos, lo que se ha elaborado, que nos permitirían aumentar enormemente la iconografía de la época. Aquí no solo se han representado personajes afro, sino que se han representado algunos que tienen aspecto asiático, otros que se parecen mucho a indoamericanos, se han representado blancos y se han representado inclusive algunas piezas picasianas como esta que tenemos en el centro. La siguiente. Hay también animales. Entre los animales hay especies de América, como esta comadreja o los armadillos. Hay especies domésticas, un gato, un bóvido y una oveja extraordinaria. Aquí no se ven los detalles, pero el vellón es de una factura absolutamente delicada, y el cráneo de vaca, por otra parte, tiene en la frente una rosa y en la parte de atrás una cara humana. Sino que hay también fauna que podríamos considerar que es africana. En este momento la está estudiando un paleontólogo en La Plata, que va desde una figura que podría ser de un hipopótamo a este hombre león que pertenece a la colección del Museo de la Universidad de Córdoba, y esta figura extraordinaria de lo que podría ser un papión sagrado. Yo aquí les puse una foto para que vean la similitud. La siguiente. Y cosas extraordinarias como una canasta para el juego del pato, que empezó a documentarse en Santa Fe la Vieja en el siglo XVII precisamente, de la que yo conozca no hay ejemplares enteros y hay muy pocas representaciones. En este caso estamos viendo una canasta del tipo más antiguo, que tenía el orificio en el cual se colocaba un pato real, que después se ataba a las manijas, y de cada manija tiraba un equipo para llevar la pelota de un lado al otro del campo, que a veces tenía 1 o 2 leguas de largo. La siguiente. Bueno, la cuestión de los símbolos. Alguien definió al hombre como un animal simbólico. En este momento se está discutiendo en qué momento adquiere el hombre la mutación en el cerebro que le permite la capacidad de simbolizar. Nosotros vivimos inmersos en un mundo de símbolos. Lo que pasa es que hay muchos símbolos que no sabemos más lo que quieren significar. En las colecciones que aparecen arqueológicas, y en especial en esta colección de Deleuze, aparecen muchos símbolos, que el problema es determinar el origen y determinar qué quiere significar. Este es el símbolo del nudo, una imagen que está en África, pero también en muchas otras partes. El nudo en la corona de los reyes Yoruba significa la unidad en general. La unidad del universo en África. En los
mosaicos romanos en una ciudad cercana a la actual Pamplona. Aparece en ropa, en una modelo del norte de África, de Mauritania, y aparece incluso en el símbolo de Obre, de una... Exactamente, siempre con el significado de la unidad. No sé si los de Obre saben qué significa, pero de alguna parte lo han tomado. Aparece también en la Iglesia Católica con el significado de la unidad de Dios con su Iglesia, de la unidad de los integrantes de una pareja que se casan bajo la responsabilidad de Dios y el control de Dios, y aparece entre los judíos con la significación de la unidad de Yahvé con el pueblo elegido. Yo le pregunté al director del Museo de Pamplona por qué los romanos tenían ese signo que era africano. Y él me dijo, hombre, pues tú no sabes que los romanos empleaban africanos en sus construcciones, y así ha de haber venido. Yo creo que es más profundo, que no es tan solo eso, pero implica la relación de los dos mundos. En este caso, el doctor Zapata Goyán localizó una fotografía en un diario de una capa de un grupo de la zona de Laumey que tenía el mismo dibujo, la siguiente. Bueno, otros símbolos que tienen historia y que nosotros a veces la perdemos, el auguro de los vascos y la cruz gamada de los nazis tienen el mismo origen. Son viejísimos símbolos solares que se remontan al Neolítico, cuando la tierra, el sol y el agua pasan a tener una importancia directa en relación a la existencia humana. La mano de Fátima, que las chicas andan tatuándose y llevan alegremente en los collares sin saber lo que significa, es una figura que trae suerte, sí, trae suerte, pero tiene historia. Fátima era la hija de Mahoma, de manera que la mano de Fátima, si realmente es la mano de Fátima y no es un símbolo mucho más antiguo, aparece después de la muerte de Mahoma, cuando se establece la disputa por su herencia no material sino espiritual. El candelabro del 7 brazos o menorá, que era el símbolo máximo entre los judíos, estaba en el tabernáculo del templo del Salomón. Ya terminó. Personifica las tribus originarias de Israel. La siguiente. Y hay otros símbolos más antiguos que se retraen a la idea original de la persistencia de la especie humana y de la persistencia de las especies. Este caracol, un género de caracoles que es la cefrea, tan importante que las especies más pequeñas se usaban como moneda, las conocidas como conchas caurí en la literatura arqueológica. Si lo damos cuenta, es la representación de la vulva el aparato sexual femenino. Las chicas romanas lo usaban como símbolo de fertilidad y en el cuello, hecho en plata. Y la higa es el símbolo sexual masculino. La higa, en su momento, pueden ver ustedes, cuando los cronistas deportivos dicen que un jugador hizo un gesto obsceno dirigido a la tribuna rival, bueno, es tan obsceno como la higa, que llegó a ser utilizada en las iglesias. Esta es de Santa Fe la Vieja, esta también, pero en cerámica, esta en Azabache. Y había en el camino a Santiago 3 o 4 pueblos que fabricaban higas para llevar, para pedir merced al santo
en Santiago de Compostela. La siguiente. Otras de estas ideas, como la estrella de David, que en la actualidad es símbolo judío principal, pero algunos judaístas dicen que eso fue gracias a Hitler, porque a ese momento el símbolo principal era el candelabro. Tiene la misma representación que puede tener el yin y el yang. Es la conjunción, es la unidad de los dos sexos, el masculino y el femenino. Y podría ser, si esto es verdad, y lo que yo estoy viendo también, podría ser la representación, el símbolo más antiguo que se conoce de la humanidad. Porque según este artículo estaría localizado en esta piedra con grabados en una cueva del sur de África que tiene 77.000 años. El ser humano actual, la especie Homo sapiens, su variedad sapiens, que es a la que pertenecemos, tiene en África más de 100.000 años de antigüedad. De manera que 77.000 años es una edad relativamente probable para la existencia de los primeros símbolos. El siguiente. Y otro de estos dibujos que representa también la conjunción, y es a lo que yo quería llegar, que es el corazón flechado. Este material está en una pieza extraordinaria que hay en el Museo Etnográfico, que el doctor Zapata Goyán consideró que era un bermegal, una pieza hecha para tomar mate antes de que se utilizara el mate y la bombilla. La cuestión es que el corazón flechado aparece en muchas oportunidades y no tiene otro significado que la conjunción. La flecha es un símbolo del aparato genital masculino y Freud ha escrito un libro sobre el tema. Y el corazón es la representación del elemento fundamental femenino. En África había 3 conjuntos, los egipcios por ejemplo consideraban 3 conjuntos de órganos o 3 órganos principales: el cerebro, el corazón y los genitales, de los cuales el central, el corazón, era el más importante, era la representación en sí femenina y era el único que no se extraía de las momias. Y decir Egipto es decir también Nubia, hubo una dinastía de faraones que fueron nubios, y decir nubio es decir el resto del África negra. La siguiente. Hay un conjunto de pipas de las que son consideradas hechas por negros en Santa Fe la Vieja y alrededores. Esta, que no es de Santa Fe la Vieja, es de Callartacito, un lugar donde hubo una estancia y probablemente una reducción donde trabajaban negros esclavos. Esta que fue encontrada en Alejandra, al norte de Santa Fe la Vieja, y las demás son de Santa Fe. Y hay una de Villa Ballester, creo, en provincia de Buenos Aires, que fue publicada hace muchos años atrás. Esta pipa tiene algunas características diferentes. Son pocas las que se conocen hasta ahora, no son más de 10. Tienen, primero que están hechas en molde. Segundo, tienen grabado en el borde un dibujo que acá pueden ver ustedes, que se parece a la parte central de este dibujo, que es el bebé de Leiva. Leiva es uno de los dioses que son invocados en las ceremonias de las religiones que tienen como parte fundamental la posesión de los iniciados por parte del dios. En África, en Benin, en el vudú de Benin, entre los yorubas, y en Haití, por ejemplo, o en Cuba, pero con una diferencia muy notable. Los distintos dioses son invocados en
entre los yoruba por medio del tambor y en el vudú, tanto en África como en Haití, mediante el tambor o mediante dibujos hechos en la arena. Cada uno de estos dibujos característicos, en este caso el de Legba es un dios secundario muy importante porque es la intermediación entre el ser humano y los otros dioses. Es equiparado a San Pedro porque es el que lleva las llaves de los cielos, oculto bajo la imagen de San Pedro para evitar las persecuciones religiosas, y hace la intermediación, es el señor de las encrucijadas, y es el protector de la familia y protector del amor, pero un amor específico, del amor violento. Las otras tienen corazones, la siguiente, y muchos corazones flechados. Sí. El tema es que los corazones flechados y los corazones en general son característicos de esta otro dios intermedio, que es Sita, una especie de Venus del vudú que caracteriza al amor explosivo, al amor violento, como era la Venus entre los romanos y Afrodita entre los griegos. Está representada por una mulata a la cual se le hacen ofrendas de jabones y perfume y que se esconde bajo el rasgo de la Virgen María, especialmente la Dolorosa, que tiene el corazón atravesado por puñales. Legba en África, en Haití, es un representado con un viejo de ropa gastada, pero en Benin tiene carácter fálico. Se lo representa con un hormiguero o con imágenes que tienen el miembro erecto, y ustedes, si entran en internet, las pueden encontrar con facilidad. La siguiente. La siguiente, estas son ceremonias de vudú. La existencia de pipas que tienen la representación del bebé de Legba, que se utiliza no solo en invocaciones para permitir la entrada de los dioses y la salida de los dioses, sino que se implica también en operaciones de magia, porque Legba es un tramposo, es un personaje dual que tiene actividades buenas de protección y actividades relacionadas con la magia. Como es el protector de las encrucijadas, es el que permite a las 12 de la noche y a las 12 del mediodía que en las encrucijadas se intercambien, se establezcan relaciones entre los hombres y los antepasados. Y en las encrucijadas donde aparecen los hechiceros a realizar operaciones de magia. Nadie en Haití, por ejemplo, cruza a las 12 de la noche, llegó al mediodía por la encrucijada o por la puerta de los cementerios, porque se puede encontrar con los hechiceros que están haciendo magia. Bien, la existencia de necesidades implica la existencia de especialistas. En países donde la Inquisición estuvo activa contra los negros, las tres principales causas de proceso fueron la creación con plantas, la elaboración de bebidas relacionadas con el amor, para retener o para obtener, y los venenos para matar a los amos. La pregunta es, estas pipas, ¿para qué se usaban? ¿Para fumar tranquilamente o se usaban en operaciones relacionadas con alguna de estas operaciones? La vinculación de Legba con esta Venus del vudú
primera asociación de elementos que venían de Europa, porque en Europa también estaba el corazón con puñales o el corazón flechado. En una época tan temprana como el siglo XVII, la vasija donde el Carnegal de don Agustín Zapata Goya no será un elemento para hacer el bolicho, en realidad son todas preguntas que quedan flotando. En la colección del Arroyo Leyes, que está aquí en Córdoba, no encontramos pipas con este trabajo, pero sí encontramos este material en el cual se puede encontrar esta pieza que tiene corazones y que queda para otro trabajo. Muchísimas gracias.